Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. Buenos días, estamos aquí como cada lunes en La Economía Tiene Nombre y en esta oportunidad le vamos a poner uno muy singular, la economía del conocimiento. ¿Qué es? Realmente el conocimiento puede producir ingresos, dinero, porque de eso se trata la economía. Si no hay finanzas, si no hay dinero, pues no hay economía. Es así. Vamos a entonces a darle la palabra a mi invitado de cada lunes, Fran Rafael Quesada Espinosa. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? ¿Cómo es eso que el conocimiento puede producir economía? Sí, a ver, el conocimiento como un sector terciario de la parte que tiene que ver con los servicios es fundamental en el contexto actual y en el mundo actual, es algo determinante prácticamente. Entonces, ¿de qué va la economía del conocimiento como tal? Desde hace ya muchos años se viene apostando porque si es un debate teórico que existe en torno a si el conocimiento agrega valor, si el conocimiento es fuente de valor, ¿no? Si el conocimiento es una fuerza productiva más. Realmente en el mundo de la economía política siempre ha habido un debate muy interesante en torno a ello. Inclusive desde los años 60, finales de los 60, 70 del siglo pasado, siempre existió ese debate, ¿ve? Que si el conocimiento es algo social, ¿cómo pudiera ir en contra de la sociedad bajo un esquema privado? O cómo ese conocimiento pudiera ponerse en función de la sociedad. Inclusive hay algo interesantísimo en torno a ello, que es que si tú apuestas por el mundo de las patentes, por ejemplo, ¿no? Que siempre se decía, bueno, si le preguntabas a cualquier científico del siglo XVIII por qué estaba inventando algo, decía, bueno, para el beneficio de la sociedad. Entonces, después que esto empieza a convertirse, ese conocimiento, en una patente, sí, era bien complejo, porque si era para el beneficio de la sociedad, entonces tenías que pagar una patente para realmente contribuir al beneficio social como tal, ¿no? Y hay grandes debates en torno a ello. Ahora, ¿qué pasa? La economía del conocimiento es algo que es inherente al Estado. Inclusive los grandes inventos del Internet, Google, estos grandes inventos son inversiones fuertes que ha hecho el Estado. O sea, los estados, no importa del tipo de propiedad de donde provengan, del tipo de economía del país de donde provengan, siempre es el que ha invertido fuertemente en el tema del conocimiento. ¿Qué pasa? Después se ha privatizado el resultado de esas investigaciones y entonces de ahí viene que, por ejemplo, tenemos Google, tenemos entonces el Internet, tenemos grandes inversiones que se han hecho en torno a los adelantos nucleares, o sea, y demás. Cuba, que es un pequeño país insular, que apostó desde el mismo triunfo de la revolución por invertir en educación, no está exento de ello. O sea, tiene que apostar por ello. A pesar de que no tiene la fortaleza tecnológica que hablas y que sí tienen otros países. Claro, por supuesto, ¿no? O sea, vale más ahí la preparación de la persona, del propio hombre, la inversión que hace el Estado en personas preparadas. Claro. ¿No? Claro, esto siempre lleva un acompañamiento tecnológico, un acompañamiento técnico, o sea, técnico como equipos. Tú si vas a un laboratorio, el laboratorio tiene que tener cierto desarrollo para que cuando tú vayas a contrastar empíricamente, o sea, que tú vayas a demostrar lo que tú en el plano teórico ya lo tienes claro, para ver si funciona, necesitas entonces del equipamiento. Eso pasa en la química, en determinadas. En las ciencias sociales un poco menos, pero también se necesitan de recursos importantes. Y si el fuerte de nuestro país, desde el triunfo de la revolución, ha sido precisamente esa gran inversión social, porque que un niño, o sea, termine en la universidad y que termine la universidad, ya eso te da un potencial humano, que inclusive me gusta mucho ese concepto, más que el capital humano. O sea, para un caso como el nuestro,
que el resultado de ese conocimiento colectivo es a partir de un trabajo pretérito, que es colectivo el resultado de ese trabajo también, es fundamental. Ahora, apostar por ello, porque no somos un país de grandes recursos naturales, tenemos níquel, tenemos algunos recursos naturales, limitados, pero muy escasos, muy limitados. No somos un país... sin dinero para explotar lo demás. Exactamente, o sea, no tenemos un país tampoco de extensiones de tierra con mantos de tierras ideales de 1 metro, como existen, de 1 metro de capa vegetal. No tenemos eso tampoco. Ahora sí tenemos un país donde hay una inversión en conocimiento importante, inclusive reconocido por la UNESCO, reconocido por muchos países, inclusive tenemos estudiantes cubanos a veces disputando puestos en olimpiadas internacionales, mundiales, a la altura del primer mundo inclusive. Tenemos un sector de la biotecnología que es una de las empresas más exitosas, no solamente de Cuba, de Latinoamérica inclusive, que es capaz de generar un producto y venderlo miles de veces el porciento de sobre la base del costo que se realizó en el producto. Ahora, en el caso cubano, la economía del conocimiento es algo más que una oportunidad, tiene que ser una obligación, además. Es una obligación, pero ¿cómo entonces entender que en un país que ciertamente ha hecho una inversión social en más de 60 años, en hombres preparados, eso está demostrado en todas las ramas del saber, los cubanos además son muy emprendedores en ese sentido, lo demuestran cuando incluso salen del país, personas muy preparadas que son capaces de conquistar el mundo, cubanos, ¿no? Y hay incluso cubanos que han llegado hasta puestos inimaginables por esa preparación que tienen propiamente y por esa inversión. ¿Cómo entonces, si hay toda esa inversión de 60 años, esa economía del conocimiento no nos da todas las finanzas que necesitamos? Pero lo dejamos para después de la pausa y usted responde. Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. La economía del conocimiento en el caso cubano, de eso estamos hablando hoy aquí en la sección La economía tiene nombre con nuestro invitado de cada semana, Fran Rafael Quesada Espinosa. Entonces, Fran, ¿cómo? Si tenemos tantas personas preparadas, y yo no estoy hablando solamente de ingenieros, licenciados, máster, doctores, no, esos son la cúspide del conocimiento, ¿no? Tenemos muchos cubanos preparados. ¿Por qué eso todavía no se puede revertir y apostar ciegamente y todo a esa economía de conocimiento? Porque ese conocimiento no nos genera todo el dinero o parte del dinero que nos hace falta. Recordemos que empezamos a invertir en ello ya hace algunos años, pero no hace tantos años ni con todo el dinero que necesita ese sector. Ya. Recuerden que un poco que la amortización de la industria azucarera fue destinada a crear el polo científico de La Habana, en un momento donde casi nadie apostaba por la biotecnología. Ahí la lucidez y la premonición del comandante Fidel Castro, que en definitiva se revirtió en todo lo que fuimos capaces de desarrollar una gran cantidad de candidatos vacunales en tiempo récord, prácticamente sin los recursos de los cuales disponía otros países del mundo. Y eso es fruto precisamente de esa inversión en la economía del conocimiento, que es un sector, por ejemplo, la biotecnología, es un sector que requiere de grandes cantidades de dinero, porque no es solamente que tener el personal preparado, claro, sino el equipamiento necesario, las condiciones necesarias, la estabilidad energética necesaria. O sea, para eso tenemos el representante de la Academia de Ciencias acá en Santi Espíritu, el doctor Enrique, que además es un puntal de la ciencia espirituana, que pudiera abordar mucho más este tema. Yo soy realmente un neófito en estas cuestiones, pero de manera general, la biotecnología es resultado de esa inversión en el conocimiento, ¿no? Ahora,
Sin embargo, la industria azucarera, la amortización se deprimió mucho y perdimos prácticamente la industria azucarera con todo su potencial, ¿no? Pero por el otro, apostamos por algo de futuro, que es la biotecnología, que no está exento también de los bloqueos. Ahora mismo tenemos el Everpro, es prácticamente único en el mundo. El país que más azúcar consume del mundo es precisamente los Estados Unidos. Al ser el país que más azúcar, por supuesto que es el país que más diabéticos tiene en el mundo, más úlcera del pie diabético de ahí en el mundo, pero entonces no puedes vender el Everpro ahí. Y cualquier producto de la biotecnología, las lecturas que he hecho, uno de los sabios, de los gurús cubanos de la economía del conocimiento, que es Agustín Laje, precisamente, que proviene de este sector, vender un producto de la biotecnología, una vacuna, para que entre a un país, hay determinadas normas por las cuales se tienen que transitar y no son cuestiones de 1 año ni de 2, a veces son hasta de 10 años. Estas cosas se aceleraron para la vacuna, para patentarlo. Eso lleva a un proceso que cuando viene a ver en el tiempo que nosotros vamos invirtiendo y con la cantidad que se ha ido invirtiendo, realmente han sido récords. Hay variedades de maíz interesantísimas, de maíz transgénico, hay variedades de soya. Pero no tenemos ni maíz ni soya. Ni maíz ni soya, que eso es lo que hemos hablado. O sea, para que haya carne necesitamos el grano, pero ya tenemos la investigación sobre ese grano. Ahora, esto lleva nuevas formas organizativas esa investigación que al plato fruto, eso es lo que ese es fundamental. Ahora, pero una de las cosas más difíciles veces las tenemos. Muchas veces el tema de tener la semilla. El capital humano. Tenemos el potencial humano, que es como me gusta a mí para ser riguroso en el sentido de la economía, el término, ¿no? Hay una tesis doctoral inclusive interesantísima, la doctora Silvia Odriozola, la decana de la Facultad de Economía, que lo invito a leerla, que hace un análisis del concepto y produce una categoría para un sistema como el nuestro, ¿no? Entonces, pero es fundamental, es determinante que tú tengas 2 toneladas por hectárea en el campo con el maíz criollo y que puedas generar más de 5, 6, duplicar, triplicar ese rendimiento. Es de las cosas que necesitamos, que no le caigan las plagas a la palomilla. O sea, eso salió de la economía del conocimiento. Ahora, hay que ver también si se pudiera, que si tanto hemos invertido en este tipo de economía, llevarlo a varios tipos de propiedad, que a veces se puede ejercer bajo un solo tipo de propiedad. O sea, está limitado, a pesar de tener un conocimiento latente, explorar híbridos en los cuales haya propiedad mixta del Estado con los privados, pero también porque de manera privada solamente se pueden ejercer pocas actividades: teneduría de libros, diseño gráfico, traducción de documentos, servicios informáticos. Y eso no da mucho dinero. O sea, ¿no? Estas cosas lo dan, sobre todo la parte de los servicios informáticos, sí, con esquemas productivos. A ver, estamos en el mismo uso horario de los países que más consumen, dentro de ellos está Estados Unidos, Canadá, estamos en el mismo uso horario de los que más consumen software en el mundo. O sea, es algo, y en ese sector bien organizado se pueden romper barreras importantes de bloqueo, ¿entiendes? Y tenemos un personal, se hizo una gran inversión con la antigua base Lourdes, actual UCI, y es un entramado a explotar de cara al futuro en la economía del conocimiento, que da muy buenos rendimientos y tenemos muy buenos cientistas en el área de la informática. Entonces, con este último concepto, me viene a la mente un concepto que un espirituano que me da mucha botella en motor por la calle, me da mucha botella. Incluso cambia sus rutas cuando me ve y yo se lo agradezco mucho. Pero ahora mismo no me acuerdo de su nombre porque ni siquiera se lo he preguntado porque no le gusta la publicidad. Pero en uno de esos días que me dio botella, me dijo, pregúntale a Jara, de la economía, ¿por qué si nosotros desarrollamos, yo veo por la televisión tantos proyectos y proyectos y proyectos, y los proyectos casi todos nacen de la economía del conocimiento? Muchos proyectos, pero yo no acabo de ver que mi plato se llene. Me dijo así, con una concepción muy cubana. Esa concepción se la dejo de tarea. ¿La acepta?
Chico, pero Ya, entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué la economía del conocimiento que se traduce en proyectos y esos proyectos no se traducen todavía en mis necesidades perentorias? Con esta invitación y con esta tarea, pues los dejamos por hoy aquí en La Economía Tiene Nombre con nuestro invitado Frank Quesada Espinosa. Buenos días, hasta el próximo lunes.